Muy bien, tercera vez en el año que nos visita nuestro invitado de hoy. La vez anterior amenazó al aire a uno de los integrantes de este programa, cruzó abiertamente al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y firmó la paz con un intendente al que le había pegado fuerte en su primera visita. Bien, ahora vamos a hacer todo al revés. Perfecto. Es uno de los dirigentes más queridos por la comunidad de Gelatina y por lo general las charlas con él son de las más vistas en nuestro canal. Tiene la virtud de no casetear, algo que nosotros acá agradecemos. Se puede hablar de todo y eso es lo que hoy vamos a hacer con nuestro invitado del día de la fecha, Juan Grabois. Bienvenido a Gelatina. Gracias, muchas gracias. Antes de arrancar la conversación, quiero aprovechar que hay tanta gente mirándonos y tanta gente contenta con tu presencia para pedir que se suscriban a Gelatina. Pueden hacerlo entrando al QR que figura en pantalla o entrando en gelatina.com.ar. Es nuestro mayor diferencial. Nuestra principal vía de financiamiento es mediante los aportes de la comunidad. Somos lo que se dice literalmente un medio autogestivo, algo que seguramente a Grabois le gusta. Y si no pueden aportar, algo que entendemos, o si ya lo hacen, pueden participar del crecimiento de Gelatina poniendo like al video, recomendando, comentando, tirando ideas. Todo nos viene bien y nos hace falta. ¿Por qué diría Juan que es importante que la gente se suscriba a Gelatina? Porque es el canal de los novios. De hecho, deberían ponerle el nombre al programa, Los Novios y sus Amigos. Tiene verdad. Vos solo te metiste en esta programa. No andate a la mierda. Escuchame. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Mal pero acostumbrado. Bien, mal y bien, ¿no? Mal y bien. Como sí. una bipolaridad. Hay una bipolaridad permanente en mi existencia. Hoy es 10, se cumplen hoy 9 meses del gobierno de Milei que lleva adelante uno de los ajustes más violentos de la historia argentina y lo llevan adelante con orgullo. Y lo sostienen y no la caretean. ¿Qué te parece que pasó en estos meses con el apoyo popular que tuvo Milei en la campaña, en las elecciones y cuando asumió? ¿Querés la verdad, la amarga verdad, como dice Danton? Sí. Creo que el apoyo se sostiene consistentemente. Creo que el gobierno se anota un gol tramposo, pero sobre el que hay que reflexionar, vinculado a la reducción de la tasa de inflación. ¿Por qué? Te la recontrapusieron en diciembre. Hubo una transferencia brutal de ingresos de los sectores populares y las clases medias y los jubilados particularmente a los sectores concentrados de poder económico. Sin embargo, un montón de comerciantes, el compañero que me corta el pelo, el compañero que me vende la lechuga, el compañero que me vende las cosas de almacén, sienten un cierto alivio existencial al tener más o menos una idea de cómo le va a llegar la lista de precios del mes que viene. La previsibilidad que permite un descenso de la inflación, que nosotros desde una posición así más intelectualosa o analítica podemos decir no es tal el descenso porque estamos en una situación de estancamiento y un 4% con estancamiento económico es un montón, llega al 50% en el año, etcétera. Pero en la subjetividad de un montón de gente te ordena un poco la vida, te permite planificar a 2, 3, 4 semanas, que para la vorágine en la que venimos hace mucho tiempo es un montón. Entonces se anota un puntito por ahí. Y después hay un clima de época que podríamos caracterizar como un destape oligárquico. ¿Viste? Como cuando fue el destape gay, que estabas en el closet y podías salir. Bueno, ahora si sos un garca multimillonario, podés salir sin culpa, ostentar tu garquedad y se exalta como una virtud la avaricia y la mezquindad. Y esa batalla cultural, que es básicamente el hiperindividualismo y la ley de la selva, les ha dado cierto resultado en términos de que se prefiere el bestialismo de los poderosos, de los que todo lo tienen, que hoy están además adornados con la dignidad heroica, que es la máxima dignidad que se le puede otorgar a un ser vivo en Occidente, desde la antigua Grecia hasta acá. Son héroes. Su heroicidad les permite, además de ser multimillonarios, saber de política, de filosofía, de estética, de cine, etcétera, porque si sos multimillonario sabes de todo. Y eso derrama hacia abajo
en esta inversión de la identidad solidaria de nuestro pueblo a pensamientos mezquinos de que en todo caso tus problemas son responsabilidad de los que están abajo tuyo y a los de arriba se los adula y se los admira. Eso tuvo penetración. Y así que veo que hay una suerte de estabilización degradada de un gobierno que además tan boludos no eran, porque esto que está pasando con los radicales, ¿los nombraron los radicales? Sí, mostramos la foto. Eso es una versión actualizada de la Banelco. Nadie hace gratis eso. Son los tipos que votaron su propio proyecto, Sí, porque sí, el proyecto es de ellos. Si no votaron, impulsaron un proyecto. Sí. Y impulsaron un proyecto y ahora van a votar en contra de su propio proyecto. Sí, un mes y medio después. Eso hay que impedirlo, por eso la movilización de mañana, pasadito al mediodía, es muy importante. ¿Vas a ir, Juan? Sí, hay que tratar de reventar la calle, hay que bancar la parada, no hay que tenerle miedo a la montonera asesina y hay que estar ahí, firmes, junto al pueblo, como dice Crónica. Pero bueno, es una pelea que hay que dar en todos los planos, hay que darlo en el plano de la solidaridad cotidiana, que de alguna manera es la forma que tenemos de predicar nuestras banderas. Hay que bancarlo en el plano de la batalla cultural, que es lo que hacen ustedes y lo que hacemos cada vez que agarramos un micrófono, una cámara y tratamos de interpelar a nuestro pueblo y fortalecer a nuestra militancia. Hay que darla en el plano judicial con los amparos, con las demandas, para que todas las acciones inconstitucionales y la conculcación de derechos que está generando las políticas destructivas del gobierno, tratar de frenarlas. Hay que darla en el plano político, preparando la perspectiva futura y construyendo el camino hacia una victoria. Y eso es lo que creo que son las tareas de la militancia hoy. Che, Juan, parte de lo que puso a Milei en el gobierno fue una falta de comprensión o una mala lectura de la dirigencia del peronismo de la realidad que estaban atravesando, digamos, los sectores populares, las clases medias y los pobres en la Argentina. Algo de eso habló Cristina en su carta que publicó el sábado, el viernes. ¿Pensás que hay una mejor comprensión de esta realidad por parte de la dirigencia? ¿Que algo cambió con respecto al año pasado? Yo creo que hay un problema de comprensión, por un lado, y un problema más grave, que es un problema de realización. Porque efectivamente hay cosas que por ahí no se abordaron correctamente desde el punto de vista teórico, ¿no? No hubo una actualización política y doctrinaria de acuerdo a los tiempos. Pero también es cierto que hay muchas cosas que son bastante obvias. Es decir, un gobierno peronista donde crece la pobreza y la desigualdad no ha cumplido su razón de ser, por lo tanto no hay ningún incentivo para votarlo. Entonces yo creo que hay un problema de materialidad, además de un problema de comprensión. Si querés que charlemos de la carta de Cristina y meternos en una difícil, charlamos, digamos, ¿no? No tengo ningún problema en hacerlo. Yo creo que Cristina en su carta, no sé si decir acierta, o por lo menos coincido en muchos puntos del diagnóstico. Particularmente algo que nosotros venimos planteando de manera sistemática desde 2011, cuando se fundó la CETEP. Cambió el mercado de trabajo. La nueva estructura ocupacional, la emergencia de un sector que nosotros denominamos economía popular, al que se fue sumando otro estrato vinculado a la economía de plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la informalización de un sector importante de nuestro pueblo y ya una reducción a su mínima expresión de el sector de trabajadores asalariados y registrados y sindicalizados, lo cual de ninguna manera le quita importancia al movimiento obrero organizado, pero sí marca un cambio muy profundo, ¿no? Bueno, el tema que ella plantea con tanta insistencia, en el que desde luego cuando uno lo va analizando se da cuenta que hay una verdad ahí, que es la cuestión de la economía bimonetaria, que es una característica bastante particular de nuestro país, que produce crisis cíclicas con la famosa restricción externa, que para los que no siguen el tema, es básicamente que para crecer o cuando estás creciendo,
necesitas importar por lo menos bienes de capital para que se desarrolle la industria, incluso la industria nacional, porque no lo digo por el nombre del programa. Bien, Juan, que gracias. todavía no es Los Novios, pero pronto lo será. Que es buena, o sea, es un poco denigrante para ustedes, pero básicamente refleja la realidad, porque, o sea, el novio Lali y el novio Ofelia, o sea, no hay... Perfecto, y el amigo del Papa. y se rió con ganas, se quedó caliente la otra vez. Está bien. Tuché, diría alguno. Me hiciste perder lo interesante que estaba hablando de la restricción externa, que debe ser una Los cosa bienes que de capital. Los bienes de capital crece, bueno, necesitas importar insumos. Después también pasa que no solamente insumos, sino que en la sociedad de consumo todo el mundo quiere tener la cosa más piola importada, entonces faltan dólares, se producen las crisis monetarias, etcétera, etcétera. Después hay una cuestión vinculada a la universalidad de las políticas sociales, que tiene que ver también, por lo menos nosotros vemos un punto de contacto con el planteo del salario básico universal, que recepta una nueva estructura ocupacional y recepta una realidad que se va imponiendo de manera dramática, que es el avance de las nuevas tecnologías, no al servicio precisamente de liberar a la gente de los trabajos reiterativos, sino de la acumulación de ganancias y del fortalecimiento de corporaciones internacionales que recién ahora empiezan a sufrir algún nivel de resistencia de gobiernos y estados, ¿no? El caso de Brasil es muy, muy, muy importante y hay que seguirlo con detenimiento, porque es el primer gesto de autoridad política frente a la prepotencia de uno de los héroes favoritos de Milei, que es Elon Musk, que básicamente no es un empresario, es un actor supranacional que tiene un poder más allá de lo que tenga él personalmente, corporativo, muy importante. Entonces, el planteo vinculado a la educación y al empleo público, con situaciones que son difíciles de abordar para nuestro campo y que creo que hay que decir sin tapujos, que además de la crisis presupuestaria e infraestructura, hay una crisis vocacional. Hay un tema que yo veo que ayer le mandé al Tano Catalano, lo quiero hablar con Cachorro también. No voy a decir el nombre de la repartición, pero es una repartición que tiene una importancia social significativa, que redujeron mucho durante el gobierno de Milei, ¿no? Vamos a decir, una oficina de trámites para los sectores populares, no quiero decir el nombre. Y yo siempre me bajo en una estación de tren, donde hay una de esas oficinas. Y durante el año pasado me bajaba en esa estación y estaba siempre cerrada. O había uno, qué sé yo. Y ahora cuando me bajo, está siempre abierta. Y están todos laburando. Bueno, el cagazo que genera Milei ha generado en ese caso que esa oficina que todavía no cerraron, que seguramente la van a cerrar, porque ellos no quieren mejorar las cosas, las quieren destruir, pero que todavía subsiste, bueno, todo el mundo está al pie del cañón haciendo lo que tiene que hacer. Entonces ahí hay un problema o una serie de problemas con nuestra teoría del Estado, nuestra práctica en la estatalidad, el abordaje de la estructura ocupacional, la cuestión de la economía bimonetaria, que desde luego son cuentas pendientes. Eso en el haber de Cristina, señalar eso. Bien. Además pone en el debate temas que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la discusión teórica, con la proyección al futuro y no con la mezquina y triste rosca cotidiana. Bien. En el debe, las cosas que no me gustaron. Dale. El título. Cristina es suficientemente inteligente para no tener que copiar una frase de Bill Clinton, creo que es el que la dijo, que la economía es la economía estúpida. ¿Fue Bill Clinton? Sí, es Bill Clinton en una campaña, en un debate presidencial, justamente. Bueno, no me gusta. Tenemos nuestra propia fraseologías criollas que son más piolas. Bueno, es un tema de estilo ese. Después hay algo que me parece que, por lo menos así lo sentí yo, es una cuestión subjetiva. Que hay un tono excluyente en el planteo. Es decir, todo lo que no emanó de Cristina, de sus gobiernos, que tuvo tantas cosas maravillosas, no tiene valor. Entonces, los movimientos sociales directamente no existen. Es decir, los que primero plantearon, abordaron y trabajaron con la cuestión de la nueva estructura ocupacional en la Argentina no existen. No hay un protagonismo histórico de los sujetos sociales.
se menciona a la comunidad organizada como un actor importante, pero no se reconoce a la comunidad organizada realmente existente, o sea, la que hoy hay, la que hoy tenemos, con todo lo bueno y todo lo malo. Y el planteo de la falta de representatividad del sindicalismo puede ser interpretado como una cuestión de agresión. Entonces, en ese sentido, mi percepción es que suma al debate de ideas, que es el más importante, pero que algo que podríamos tomar colectivamente como un debate, muchos compañeros lo sienten como una agresión, ¿no? Por ejemplo, la mención al clientelismo asociada a las políticas sociales. Y la verdad es que no fue todo clientelismo, hubo cosas maravillosas que se hicieron, las cooperativas que se desarrollaron durante los últimos años que generaron mejoras en la calidad de vida de muchísimas personas, el trabajo sociocomunitario, que no es el retiro del Estado lo que permite el avance de la narcoestructura, es el retiro de la organización social, y el retiro de la organización social es por la agresión permanente que recibe de distintos campos políticos, Y en ese sentido tengo mis críticas, pero creo que es un debate válido en los dos planos, ¿no? En el plano de los conceptos generales que ella plantea y en el plano de tratar de poner en valor la diversidad y la multiplicidad que tiene el campo nacional popular latinoamericanista, donde desde luego que ella en sus dos gobiernos, que fueron los mejores gobiernos, por lo menos desde la vuelta de la democracia en la Argentina para mí, fue una batería de creatividad política permanente. Uno ve la cantidad de cosas que se hicieron, chiquitas, grandes y medianas, y se llena de admiración. También hay muchas cosas que faltaron, pero no es el único espacio político o la única corriente de acción histórica que hizo cosas en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que cuidar y nos tenemos que valorar un poco más entre todos. Che, venís insistiendo en la idea, en la necesidad de formular y de discutir un programa, lo cual supone pensar con quién se discute ese programa. Frente a esto parece haber dos posiciones, o por lo menos se enuncian públicamente dos posiciones. Quienes entienden que hay que, no lo dicen abiertamente, ¿no? Pero que hay que replegarse y fortalecer un núcleo duro, y quienes entienden que hay que abrir un poco esa discusión. Seguramente no es tan binario el planteo, pero ¿qué pensás de esto? Que eso que vos decís es el orden táctico. A veces, a partir de un núcleo duro se construye una mayoría, a veces... Milei lo logró así, ¿no? Milei lo logró, y el kirchnerismo también, digamos. Ahora, el programa, lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal, o el plan de desarrollo humano integral, es del orden estratégico. Es decir, si no hay un sentido de propósito claro, y cuando digo sentido de propósito me refiero al sentimiento de que tenemos un propósito colectivo, al sentido en cuanto a percepción a lo que está pasando en la realidad, al sentido en cuanto a dirección, pero también en cuanto al contenido. Bien. ¿Para qué queremos gobernar? Cuando no hay un propósito claro y compartido, se degrada la política, entra en esa forma esencial de corrupción de la política que es el poder por el poder en sí mismo, que es la más degradada interpretación del peronismo como una estrategia de poder, un mecanismo de poder que a veces se... Y la más precisa definición de casta, ¿no? La más precisa definición de casta, pero es la forma para mí esencial de la corrupción política, cuando algo se tuerce de su fin último, que en definitiva nosotros podemos sintetizar como la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero eso se va desgranando en una serie de cosas que se tienen que ir actualizando periódicamente. Entonces, la discusión programática, que creo, yendo a tu pregunta, que se tiene que dar fundamentalmente en el seno del pueblo, particularmente en la comunidad organizada, en su amplia diversidad, desde un club de barrios y un centro de jubilados hasta una delegación regional de las centrales obreras y los movimientos sociales, incluso en los centros de estudiantes, etcétera. Es decir, ese tiene que ser el núcleo de discusión y tiene que haber muchos
muchos predicadores y discutidores, ¿no? Ahora te interrumpo ahí para preguntarte si esta estrategia se está discutiendo, porque me parece valioso pensarlo así, ¿no? Estratégicamente, aparte uno entiende que no todos tienen que hacer lo mismo, no todos le hablan a los mismos sectores, no todos construyen de la misma manera. Ahora eso es una línea muy finita con que cada uno haga lo que se le canta el orto, que es lo que parece que está pasando de alguna forma en el peronismo, cada uno haciendo lo propio y no que todo responda a una gran estrategia. ¿Se está discutiendo una estrategia? ¿Hay ámbitos para discutir esa estrategia? Yo creo que no los hay o yo no los conozco. Nosotros propusimos algunos ámbitos que hasta ahora fracasaron, ¿no? Pero propuestas muy concretas, por escrito, con nombre y apellido. Bien. Como oposición estás hablando. Como oposición y particularmente en el cuadrante que nosotros creemos que nos corresponde dentro del movimiento nacional, que es muy amplio, que en gran medida orbita alrededor del legado de los gobiernos kirchneristas, de la reivindicación de ese legado. Si ese cuadrante no se ordena, hay un problema político serio. ¿Y quién se ordena de arriba, de abajo? No, de arriba no se ordena nada para mí. Okay. O sea, las cosas se pueden ordenar de arriba cuando hay una concentración de poder tal que permite que se ordene. Bien. Además, no creo que sea el mejor método. Aún si se pudiera, no es el método que a mí me gusta, pero hoy no se puede. De hecho, no sé si se va a poder ordenar. No lo tengo claro. Pero tampoco creo que la política se define por lo que decían 5 jetones, digamos, o 5 dirigentes. Creo que la política se define por la creación de un sentido colectivo, sobre todo en el pueblo. Y después será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo mucho en eso. Puede ser un poco basista, puede ser un poco ingenuo, pero yo creo profundamente en eso y voy a militar en ese sentido, en el sentido de que la conversación no sea únicamente en los niveles dirigenciales, sino también en la base del pueblo y en la militancia. Y en eso nadie tiene la verdad revelada, nadie tiene la receta. Yo creo que sin lugar a duda la discusión programática a la que Cristina aporta con su documento es una tarea para la etapa. Y es una tarea para la etapa que hay que convertirla, porque acá te puedo hacer otra crítica, que yo ya se lo planteé a ella, por ejemplo, con la cuestión de la economía biomonetaria, que ella la diagnostica y nos la ha explicado y ha sido muy pedagógica con eso. Desde que se cumplió un año del gobierno de Alberto, ¿no? Es la primera vez que ella subió un documento hablando del tema, creo. ¿Cómo se sale? Sí. No está el camino de resolución. Probablemente ya no tenga la receta y no tiene por qué tenerla. Pero ¿cómo se sale eso? Con el control del cambio del comercio exterior y de los precios fundamentales de la economía. Ese control, ¿cómo se puede realizar? Es decir, hay una serie de cuestiones que van después del diagnóstico. Desde luego, con un mal diagnóstico no puedes hacer nada, pero cuando hay un exceso de diagnóstico, cuando hay una colección de diagnósticos que no se expresan en una proyección que se pueda transmitir de manera intersubjetiva, estamos jodidos. Hay una salida clara a la economía bimonetaria. ¿Cuál es? La dolarización. Exactamente. Es una salida clara. No es la salida que queremos. Es una salida que nos reduce a un enclave colonial. No estamos de acuerdo con eso. No queremos abandonar el control soberano sobre nuestra política monetaria, pero la otra salida, ¿cuál es? Tampoco hay claridad nuestra en relación al mercado de cambios. No hay claridad. Yo no la tengo. Claro. Bien. ¿Pero Itaí la tiene? Itaí la tiene bastante mejor que yo, pero tampoco la tiene del todo, porque es una cosa que yo la hablo con él. Porque no es un solo... No es una idea de una persona. No es una idea de una persona. Claro. Es algo que requiere... Además tiene que ver con... En un momento... Cuando ya tenés todos los datos, hay que tomar una definición que... Alguno le va a poner del orto. Que alguno le va a poner del orto, Bueno. obvio. Y que además hay que ir corrigiendo por aproximaciones sucesivas, porque la ventaja que tienen los anarcocapitalistas es que en su propia concepción la estatalidad no tiene ningún valor. Entonces no tienen que gestionar nada, no tienen que tomar decisiones, simplemente generar condiciones de libertinaje para los sectores concentrados. Entonces uno no puede decir, Milei tiene una buena gestión o una mala gestión, no importa.
Una buena gestión para él es una mala gestión. Claro. Si él viene a destruir el Estado, ¿qué mejor puede hacer que poner imbécil de Petovelo a hacer cagar de hambre a la gente? Bueno, ya está, destruyó el Estado. Nadie más va a creer en el Estado, nadie más va a creer en la educación pública, nadie más va a creer en la posibilidad de que la alimentación sea un derecho humano elemental. Cumplió su objetivo. De hecho, Claro. se define como un topo, ¿no? Es un topo. Y el topo pero lo está haciendo muy bien a su trabajo de topo. ¿En qué quedó lo de Petovelo, Juan? Lo de Petovelo es una situación muy... ¿Querés pasarme el mate y yo me encargo? Dale. Digamos, expresa mucho un problema del orden institucional que tenemos. Se supone que vivimos en un país con una constitución, que tiene leyes y que tiene tratados internacionales, que ese es el contrato social de la Argentina. Y aunque la constitución tiene sus cositas, la verdad que no es tan mala. Si se cumpliera un tercio de lo que dice la constitución, viviríamos mucho mejor de lo que vivimos, en un país más justo, más equitativo, más libre, más solidario, etc. Lo cierto es que no se cumple. La última ratio en un ordenamiento institucional de una democracia, un Estado social de derecho, es el Poder Judicial. Si la Constitución, los tratados internacionales, las leyes nacionales dicen los niños tienen que comer y el gobierno deja sin alimento a los niños, vos vas a un juez, le decís, señor juez, mire, no se está cumpliendo este derecho. Y razonablemente el señor juez te da la razón. Cosa que pasó, no solamente en primera instancia, sino en la Cámara, en la casación, y ahora fueron en queja a la Corte y van a rebotar en la Corte también. Eso en el fuero penal. En el fuero contencioso administrativo, un juez que lo tengo montado en un huevo fuerte, que se llama Lara Correa. No me parece la mejor estrategia, Juan, pero no soy abogado. Vos sí. No, lo que pasa es que cuando se termina, digamos... Vos fíjate, mirá qué bien lo que estás diciendo. Es interesante. Tendría que ser totalmente distinto lo que yo diga. El tipo tendría que fallar con forma de derecho, ¿no? Si es amigo o no es amigo. Está bien, está bien. Pero nosotros estamos acostumbrados a que no sea así. Nos hemos acostumbrado a que es todo rosca. Y si es todo rosca y no hay ley, es la ley de la selva, es el más fuerte. Algún día soy yo el más fuerte, pero al día siguiente no soy. Entonces, Lara Correa, que se supone que es del campo progre, el tipo también nos falla a favor. ¿Qué pasa? Tenemos las leyes, tenemos los fallos judiciales, pero después hay que hacerlos cumplir. Y para hacerlo cumplir, o tenés que meter en cana a alguno, o le tenés que poner una multa, le tenés que poner las 30, como se dice en derecho, los tenés que embargar. Tenés que hacer lo mismo que los fondos buitres le están haciendo a la Argentina. O sea, lo tenés que perseguir como un perro sabueso para que haga cumplir el derecho que se le está conculcando a los niños. Te estoy hablando de la cosa más básica del mundo. No te estoy hablando ni siquiera de la vivienda, no te estoy hablando del lofer, no te estoy hablando de la macroeconomía, no te estoy hablando de los derechos laborales, te estoy hablando de la comida. Y vos tenés datos oficiales, 20% de indigencia. Datos oficiales, 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer. Datos oficiales, una reducción del 50% del presupuesto de comedores comunitarios. Fallos firmes que no se cumplen. Entonces, bueno, es el triunfo del anarcocapitalismo. Gobierna el poder real. Gobierna el Yao Yao. La Casa Rosada se trasladó a Bariloche, donde están los tipos que son los que redactan los decretos de necesidad de urgencia, que efectivamente sí se cumplen y que cuando a todo el mundo le está yendo mal, menos a ustedes dos porque pegaron novia, bueno, me perdí. Me está costando combinar Chicana con análisis. Chicana, chiste y análisis. Escúchame, el sábado estuvo Pablo Semán acá en Gelatina y decía algunas cosas interesantes. Es un sociólogo y antropólogo, un compañero, que decía que la crisis de la economía no va a ser el trabajo de la política, ¿no? Porque pareciera que la única estrategia que aparece en el horizonte es que a esto le vaya mal, ¿no? Uno escucha a la dirigencia esperando que esto simplemente fracase y que a este fracaso le devenga un gobierno popular. La crisis de la economía no va a ser el trabajo de la política. O sea que va a haber una crisis por su propia naturaleza. A ver, explica un poco la frase porque no la estoy agarrando. Bien. Si la política no se ordena y trabaja, la crisis no... Ah, ya entendí. Y bueno, sí, naturalmente estoy de acuerdo. Y además, cuando la economía gobierna, la economía malentendida, porque la economía en definitiva es la correcta administración de la casa común, esa es su etimología. Nosotros confundimos, no me quiero hacer el filósofo, pero confundimos el concepto de economía, que viene también de Grecia, del de crematística. La crematística es el mecanismo de acumulación de riquezas. La economía es la correcta distribución de los recursos y los bienes que hay en la casa. Y la economía es fundamentalmente una cuestión política, es una cuestión que hace a la polis. Pero
yendo a lo que plantea el compañero sociólogo, desde luego que si no hay una perspectiva de un proyecto colectivo, puede ser, ojo, puede ser que por decantación el péndulo venga para este lado. El problema es que después, cuando venga para este lado, no lo vamos a agarrar bien. Y yo creo que ahí está un poco la crisis, que es la madre de la disputa, porque cuando no hay un proyecto común hay disputa. Cuando hay un proyecto común hay derrotas, hay depresión, hay disputas. Las mezquindades surgen en ese contexto. En el contexto donde hay un entusiasmo, un sentido de misión, hay mezquindades, pero son más administrables, ¿no? Ahora, vos hablabas al principio de la charla de, no me acuerdo de los ejemplos que diste, el que te corta el pelo, ¿qué otro ejemplo diste? El colombiano del almacén de la esquina de mi barrio, como dice la canción, el verdulero, que bueno, en el sector hortícola siempre hay mucha cuestión estacional, pero Uno supone que están vendiendo menos, pero que, como vos decís, tienen cierta previsibilidad en la lista de precios que le va a llegar. Y yo supongo que a muchas familias también. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, ¿la interpretación de por qué se vende menos se lo factura a Milei? No. O sea, vos tenés, desde luego, es mitad y mitad, ¿no? O sea, vos le preguntás a un verdulero, te va a decir una cosa, le preguntás al otro, te va a decir otra. Pero no hay un repudio generalizado a este golpe económico que se dio en los primeros meses del gobierno y que todo lo que pasa después es producto de ese primer golpe económico, que es la activación del programa de miseria planificada. Fue tocar un botón y fue deliberado, es decir, el ajuste de la inversión pública, pero fundamentalmente la mega devaluación. La mega devaluación que no era una fatalidad histórica, por lo menos no en ese porcentaje, que no fue compensada con políticas salariales o sociales adecuadas, y el ajuste que afectó fundamentalmente a los jubilados, a la obra pública, que genera, eso sí genera derrame, sobre todo derrame de abajo para arriba, porque el salario de los obreros después se reproduce en el ferretero, se reproduce en la verdulería, etcétera, etcétera. Esa combinación que genera un estancamiento que es funcional a la política del gobierno hoy, porque si no hubiera estancamiento, hubiera crecimiento, ¿qué necesitas cuando hay crecimiento que hablamos antes? Dólares. ¿Y qué no hay? Dólares. Entonces, el estancamiento es una estrategia del gobierno. Ahora, ¿eso dura para siempre? No. En 2 meses, 3 meses, 4% de inflación es un montón. 4% de inflación con estancamiento es un montón. Claro. Pero, ¿cuál es la llamada de atención? Que esto por ahí suena ortodoxo, pero no es una boludez lo de la inflación. Le saca a un montón de gente la única materialidad de su existencia, que son los ingresos. Sobre todo a gente que no tiene propiedad. Su única materialidad son sus ingresos. Si no tiene previsibilidad de eso, genera una angustia y un quilombo subjetivo que no tiene solamente la dimensión de la materialidad, tiene la dimensión de lo que te pasa adentro, ¿no? Yo lo veo mucho eso en esa clase media de comercio, de ser pequeños centros urbanos, lo veo mucho. Ofelia dice que a un programa tan radicalizado, con un gobierno tan radicalizado, hay que oponerle un programa igual de radicalizado en sentido contrario. Lo dice mucho mejor que yo, pero sintéticamente creo que la idea es esa. ¿Cómo se hace para que un programa igual de radicalizado genere mayorías? ¿Cómo se hace para que te vea a vos el tipo o la tipa que te rechaza, que dice Grabois ni loco, y encuentre en tu programa algo que piense que le va a mejorar la vida? Mira, si lo supiera hubiese ganado las PASO con más. No las gané. Pero sacamos 1,5 millones de votos, que es algo. O sea, no tengo la receta de cómo la toma del poder. Lo que sí creo es que hay que ser consecuente con las ideas de uno, que no hay que dejarse ganar por pensamientos mezquinos. Por ejemplo, esta evaluación de el problema de los planes, el problema del feminismo, el problema de esto, del otro, qué sé yo, que la gente no... A ver, las cosas que son buenas, que son humanas, que son nobles, son verdaderas, que son bellas, hay que defenderlas aunque no estén de moda, y en algún momento capaz que engancha, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, hay que poner un programa radicalizado porque venimos acostumbrados a la nada. Porque la verdad es que nuestro programa, el que suscribe la compañera Ofelia,
es bastante razonable. Cuando uno plantea la distribución de tierra para que la gente tenga un lugar para vivir, no está planteando la socialización de los medios de producción y de cambio y el control estatal del comercio internacional. Está planteando, loco, dame un puto terreno para que me construya mi casa. Cuando se plantea la cuestión de la valorización de las nuevas actividades laborales que no están encuadradas en los convenios colectivos, en régimen salarial, se está planteando básicamente que se cumple el artículo de la Constitución que dice que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes y las leyes que ya existen. Es decir, en la mayor parte de las propuestas que nosotros hacemos hay un pensamiento simple, popular, humanista y cristiano, ¿no? Cristiano en términos filosóficos. No hay ninguna cosa demasiado sofisticada. El tema es que la radicalidad en los planteos deshumanizantes hace que esto tan sencillo tenga una pátina expropiatoria, ¿no? Castrochavista. Bueno, es parte de la estrategia política del poder real, que es ir corriendo todo el tiempo la dirección hacia la derecha, para usar un término burdo, hacia la deshumanización. Entonces, por lo menos para tironear para este lado, tenemos que ser consecuentes con nuestros planteos y con nuestras ideas. Aunque en algún momento no estén de moda, aunque en un momento nos traigan problemas, yo creo que eso a la larga va a fructificar. Pero quién sabe. Nunca se sabe. Sí. Che, la última vez que viniste, más allá del chiste, estabas muy a las puteadas con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y estabas recomponiendo con un intendente del conurbano. Uso esta introducción para preguntarte cómo anda la discusión en la provincia de Buenos Aires, qué nos podés contar. Y también te lo pregunto porque la semana pasada se empezó a circular una versión de que Guado iba a ir a la corte, y para desmentir que Guado iba a ir a la corte, Guado en un tuit le tiró tierra al Frente Renovador. Nos enteramos que hay una disputa con Massa, no sabemos cuál es ni por qué se da, pero aparentemente quien fue su jefe de campaña, ahora estamos en una discusión que no termino de comprender. Si me la puedes explicar. Yo creo que es autoexplicatoria. Él dice, si tienen dudas sobre cuáles son los funcionarios que tienen continuidad en el gobierno de Milei, pregúntenle al Frente Renovador, básicamente porque el Frente Renovador dejó en lugares estratégicos personas que tienen pertenencia al grupo político empresario que lidera Sergio Tomás Massa. Esto es un dato de la realidad. ¿Por qué Guado se enojó y lo planteó de esa manera, que es más estilo Grabois que estilo Guado? Probablemente porque se infló las guindas de las operaciones de quienes tiran la piedra y esconden la mano, que son los más chotos. Porque si tenés algo que decir, por lo menos bancátela y decilo abiertamente. Creo, también es algo que estoy revisando, porque esto de plantear las cosas tan abiertamente a veces hace bien y a veces hace daño, qué sé yo. Te voy a preguntar por eso también, pero termina. No, eso, me creo que tiene que ver con eso. Después, si querés, podemos hacer una ocultación de internas, No, no me interesa. subinternas. No, no me interesa. Entonces, bueno, si no te interesa, dejémosla ahí. Bien, dejémosla ahí. O sea, hay Ay, tipos no querés que dejarlo ahí, no querés dejarlo ahí, no querés dejarlo ahí. No querés dejarlo ahí. Dale. No, ya está. Che, el otro día te leí en redes un posteo hablando del derecho a opinar y el derecho a no opinar. No, ahora tengo que decir algo, porque ya me quedé caliente. Así que voy a ejercer el derecho a opinar. Y voy a desistir del derecho a no opinar. Pará, ¿querés pensarlo 5 segundos? Ya está. Vamos a Carly. Vamos a Carly. Pero lo voy a decir muy respetuosamente, porque la otra vez dije que me parecía un boludo total. Muy respetuoso fuiste, sí. Y fui muy irrespetuoso. La verdad que no me parece una luminaria de la política. Pero mi frase anterior fue irrespetuosa. Sí creo, y creo que esto es algo que trato de transmitirle a Axel, a él, etcétera. Pasa el mate mucho más rápido que vos, déjame decirte, ¿eh? Para pasar el mate es mucho más rápido. Bueno, está bien, pues contratalo de cebador de mate. Por ahí eso. Dame un mate, Grabois. Por ahí vos estás tirando un metamensaje con eso que estás diciendo del mate. No, simplemente quiero un mate. Porque por ahí para cebar el mate andaba bárbaro. A ver, si él es el armador de la cosa, va a tener que cambiar su actitud. Porque es sumamente expulsivo y no hay debate de ideas atrás de eso.
Y yo creo que tratar de inventar dirigentes artificialmente, solamente porque estás en el caballo del comisario, es un mal camino. Dio malos resultados. Entonces, veo ahí que hay algo que es un poco antinatural, ¿no? En esa figura. Y que achica la perspectiva de quien hoy puede ser la síntesis de nuestro espacio, que es Axel, de serlo efectivamente. Todos tenemos y cargamos con mezquindades y defectos y errores, así que no creo que Carly sea culpable exclusivamente de nada, pero me parece que no ayuda, por lo menos en el vínculo con el espacio de Argentina Humana y de Patria Grande, que lo último que queremos hacer es disputar con Axel. Pero hay una imposibilidad de articulación fuera de una competencia casi de nivel de la Universidad de Buenos Aires, es decir, competencia de agrupaciones universitarias, de una lógica faccional que no es buena, y mucha reproducción de lo que algunos compañeros se quejan que hicieron otros compañeros, es decir, la reproducción a nivel farsa, o sea, la reproducción más degradada de eso. Digo, esos son conductas y actitudes que para mí se corrigen, y las mías también, como por ejemplo de no haber ejercido el derecho a no opinar recién, para mí se corrigen cuando hay un proyecto colectivo. Es decir, todo eso se diluye, bien, ya nos podemos cebar mate tranquilamente entre todos a la velocidad que sea y podemos trabajar para el bien del pueblo. Por ahí estamos en un momento que hay que bancarse un poco este tole-tole de bien, chicanas y qué sé yo, y después se ordenará. De eso se puede llegar a ordenar algo si hay proyecto. Claro. O sea, ¿cuál fue el principal problema para mí, además del mal casting de candidatos? ¿Del Frente de Todos? Del Frente de Todos. No había proyecto colectivo en temas un poquito importantes, ¿no? Como por Fondo ejemplo, monetario. Fondo monetario. Bueno, claramente no había una posición definida previamente. Yo estuve bastante cerca del proceso, de la génesis de eso, y no era la discusión. O sea, no había un papelito que decía, che, con este tema el límite superior y el límite inferior son estos, y dentro de este margen nadie se puede correr, el que se corre es un traidor. Entonces, bueno, eso es un problema, no nos puede volver a pasar eso. Si nosotros ordenamos eso, para mí se ordena la política. Si nosotros tratamos de ordenar desde la rosca superestructural, claro, con las broncas y heridas y diferencias que ya tenemos todos, el programa político nos va a ir como el ojete. Che, Juan, el señalamiento de la dirigencia política como casta fue una de las claves interpretativas más potentes de Milei. Hoy parece difícil seguir adelante sin hacerse cargo de esa interpelación. Se está repensando, discutiendo las representaciones en el peronismo. ¿Pensás que de cara al proceso electoral del año que viene algo de esto va a cambiar, o vamos a ir a la elección como si nada hubiera pasado? Yo tengo una posición en relación a eso que tal vez te termina tocando incluso en algún punto. A vos seguro que te va a tocar en algún punto. Que tiene que ver con presentar una representación alternativa, no por los nombres en sí mismos, sino por la lógica con la que se conforma en las elecciones del año que viene, y que yo, con los puntitos de imagen que tengo, que los encuestadores, que son bastante mentirosos, los muestran bastante altos, tratar de promover que la representación política parlamentaria se parezca más a su pueblo, aprovechando que en las parlamentarias no es que está siendo funcional a porque el diputado de la lista 1 y el de la lista 2 se supone que todos tendríamos que votar lo mismo. Yo por lo menos sé que los nuestros van a votar lo que tienen que votar, no van a votar el Fondo Monetario Internacional, y disputar con una representación que tenga que ver con los sectores laborales que hay en la Argentina, vos, esto cada vez estoy más convencido, vos levantás una piedra en este país y hay un dirigente. Y entrás a un despacho y lo que no hay no es un dirigente, es un pseudo dirigente. Es decir, ¿hay o no hay? No, hay un pseudo dirigente. Un poco lo que hablábamos antes, que yo pongo el caso de Carly, pero podría poner otros muchos casos. No hay un dirigente ahí. Hay un tipo que puede ser un tipazo, puede ser muy buen amigo de Axel, puede ser incluso hasta un buen funcionario, no lo sé, pero claramente no es un dirigente.
En cambio, vos vas a un club de barrio, levantás una piedra Totalmente. y hay un dirigente. Totalmente. Vas a una unidad básica, hay un dirigente. Totalmente. Vas a una regional de la CGT, porque cuando se habla del sindicalismo se habla de los jefes de los sindicatos nacionales. En las regionales de la CGT es toda gente recontra normal, digamos, es una categoría que no se usa la de normal, pero todo el mundo me entiende lo que quiero decir. Si no te gustan los dirigentes nacionales... Sí, no son jetones de la política. No son jetones. Te lo digo desde la posición de un jetón, ¿eh? No estoy despreciando a ningún compañero que tenga una referencia nacional del sindicalismo. Lo que estoy diciendo es, si te gusta la gente normal, a mí me gusta, es decir, gente que es muy parecida a su pueblo, la encontrás en cualquier lado con un montón de capacidades, con un montón de ideas, con un montón de ganas, pero no se les da lugar. Y en ese no se les da lugar, ese abroquelamiento castizo que existe, de no abrir puertas ni para nuevas generaciones, ni para nuevas clases sociales, ni para nuevos emergentes de la política, hay uno de los obstáculos que yo veo. Y creo que nosotros aportamos como fuerza política desde el 19 hasta acá cosas que no había. Nati Sarachos, Ofelia Fernández, Fernanda Miños, compañeras y compañeros, Fede Fagiolis, y otras cosas que sí son más parecidas a la política tradicional, como Itai Hagman, que es un cuadro político de formación universitaria que para nosotros es especial y tiene capacidades superiores a otros y es un militante extraordinario, pero vos me decís, bueno, otro compañero de otra organización son perfiles parecidos, un perfil que existía. Pero hay otros perfiles que no existían. Que son parte de la realidad, que no son gente que tradicionalmente, o por lo menos en los últimos años, monopolizó el debate político. Creo que es un aporte constructivo y enriquecedor y nosotros queremos profundizar ese aporte. Por lo tanto, nuestra definición es que yo voy a encabezar una lista en la provincia de Buenos Aires y vamos a armar listas en todos los distritos, a nivel de todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, a nivel de diputados nacionales, y vamos a jugar en todas las categorías. En todas las categorías. Dentro de Unión por la Patria. ¿Es lo que más te conviene, que sea en todas las categorías? No. Ok. No, quiero hacer igual. Porque hay un mensaje político ahí. Escuchame. Y si derogan las PASO, ¿cuál es la herramienta? Ahí hay que preguntarle a los compañeros que saben más del tema, los apoderados del partido y qué sé yo. Yo pregunté algo, después se pueden hacer internas privadas, digamos. Sí, ¿no? Organizadas por el partido. Organizadas por el propio frente. Sí. Y si no hay, será una decisión de los que conducen el PJ, que es el partido mayoritario del frente, a la que tendremos que responder con una participación por afuera en las legislativas. Si fueran presidenciales no lo haríamos de ninguna manera, pero al ser legislativas, digo, nadie debería ofenderse demasiado, sobre todo en un momento de fragmentación política de nuestro campo, por la pretensión de plantear una, dos o tres opciones dentro del Frente de Todos, de Unión por la Patria, o como se llame el Frente Futuro que hagamos. ¿Por qué? Porque si vos amalgamás todo con este nivel de quilombo que hay, con este nivel de discusión que hay, al pedo, sos un mentiroso aparte, que de repente nos pusimos todos de acuerdo. Y a Milei le viene bien también, ¿no? Toda la castita junta. Entonces, así es. Igual la fragmentación electoralmente le sirve a Milei. La fragmentación electoralmente le sirve, depende cómo cuentes los diputados que entran. Solo en la provincia de Buenos Aires y en diputados no le sirve, o no le podría servir, o podría una fragmentación darle representatividad a todos. No, pero creo que lo que dice Juan es, si Milei al día siguiente de la elección, son distintas interpretaciones, sí, ¿no? Al día siguiente de la elección, Milei ganó las elecciones, pero Juan mete diputados, Moreno mete diputados, La Cámpora mete diputados, Axel mete diputados. Hay que contar cuántos diputados metimos. O sea, si entre todos metimos la misma cantidad de diputados que hubiésemos metido todos juntos. Vos decís, la foto es fuerte, la foto de Milei ganando. No, pero más allá de la foto, que es en la provincia de Buenos Aires que elige 35 diputados, ponele, sí. Pero en el resto de los distritos, normalmente la fragmentación hace que el candidato que gana sí. Saque más diputados. Yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que conozco. También conozco un poco la dinámica de capital. Los compañeros que están en las provincias establecen distintos marcos de alianzas según las provincias, donde nuestra consigna fundamental es elaborar y desarrollar el programa nacional de desarrollo humano, también los programas provinciales, y buscar las formas de esta idea de la representación por cupos, que es la típica y antigua concepción peronista,
tratar de actualizarla a este momento con un cupo para los sectores populares empobrecidos de overall o de uniforme cartonero, o sea, los trabajadores realmente existentes, los sectores más politizados de origen, si se quiere, profesional, técnico o de unidad básica, y los nuevos emergentes que hay de las distintas realidades culturales, juveniles, que también son formas de practicar la política. Entonces, esos son un poco las consignas generales nuestras y algunas pautas éticas que nosotros creemos que ya deberían estar fuera de discusión, tipo narcotraficantes no, violadores no, golpeadores no sé, ¿qué más te puedo poner? Personas que reivindican el terrorismo de Estado, las torturas y cosas como Villarroel, tampoco. Es decir, hay 3 o 4 límites éticos, un poco que están en el Código Penal también, ¿no? Que podríamos tener, sugiero. Compañero. Nos está matando. Escúchame, ¿cuál pensás que va a ser la estrategia electoral de La Libertad Avanza? ¿Te importa? ¿La pensás? La verdad que no. No. Está empezando a pasar algo que obviamente va a pasar, porque siempre pasa, que es el operativo Cristina Candidata. No sé si para que efectivamente sea candidata o para que haya otros compañeros en esa lista, no lo sé realmente. ¿Te gustaría que sea candidata Cristina? Yo no me prendo el operativo, no me prendía el Cristina presidente, básicamente porque no creo que ella quiera ser candidata a diputada. No, la verdad que no pareciera querer integrar No lo creo. la Cámara de Diputados con Lilia Lemoyne. Ahora, no, exactamente. No me parece que esté bien ese planteo. No creo que es algo que sea. No me parece bien, me parece mal. Me parece que le hace mal a la historia de nuestro movimiento un planteo de esas características. Creo que puede ser incluso ponele que fuera un acierto táctico, es un error histórico. Esa es mi visión de la cosa. Después, si las cosas se dan de esa manera, obviamente cambia todo nuestro planteo dispositivo táctico, cambia. Lo que te dije antes cambia. Okay. Cambia sustancialmente. Ok. No es lo mismo. No es lo mismo. Sería como la excepción al planteo. No veo otra excepción posible que esa, pero la excepción al planteo. Algunos ven eso como una cosa recontrapiola porque abroquela a todo el mundo y el que se va por afuera es un randazo y qué sé yo. A mí me parece que está mal planteado porque es seguir profundizando, digamos, y no lo digo por Cristina persona, sino por lo que representa para la historia, lo que ella hizo en sus 2 gobiernos, utilizando a una figura histórica como un alfil o un caballo en una partida intermedia de ajedrez. Me parece mal negocio para el campo popular. Che, Juan, se pasaron unos minutos de las 3 de la tarde. ¿Tenés 10 minutos más? Yo tengo todo lo que ustedes me ¿Te piden. podés quedar 10 minutos Está muy más? intimidado este. No, Marcos se tiene que ir. Marcos Soy una víctima del pluriempleo. Marcos a las 3 de la tarde se va. Bueno. Ahí está. Ahí, mirá cómo empatizó Grabois. Ya sabemos cómo entrarte. ¿Sabes que me cae mucho mejor, Marcos, ¿Qué quién? que hace 2 meses? Que antes. O sea, sos todo lo que quieren las guachas. ¿Yo? Sí. Soy todo lo que está bien. Sos todo lo que quieren las Vos sos guachas. todo lo que está bien, Juan. Sí, sos todo lo que está bien. Yo te voto a Micha. Facha. Es buen tipo. Es buena buen tipo, persona. buen tipo. Y no hay tantos. Los chabones somos una mierda. Pará. Son todos iguales, No Juan. tribunees. Son todos iguales. No tribunees. Yo te voto, Juan. O sea, creativo. No sé, sacó la lotería, Felia. En realidad es al revés, pero estoy tratando de equilibrar lo que dije la otra vez. Está bien. Te quedaste Soy con culpa. Soy un gran político. Te quedaste con culpa. Sí, lo noto. Que cuando digo lo que pienso, Cagaste. cagué. Cagaste. La bolita cagada. Escúchame, Marcos se tiene que ir, no sé si Lía se quiere ir. Nosotros, Ale, ¿me dejás 5 minutos más? Está el profe Barrios, porque hoy se cumplen 9 meses el gobierno de Milei. Vamos a hacer un balance económico. Va a ser el profe Barrios un balance Barrios. económico de estos 9 meses. El otro día saliste con un posteo enroscado tuyo, sobre el derecho a opinar y no opinar. Sí. ¿Sobre qué temas no querés opinar? Eso me lo inspiró Marcos y Sara Malacara. Que algún día quiero charlar con ella porque... Nadie esperaba esto, ¿eh? Sara Malacara. Sara Malacara, la entrevista me la recomendó mi hija Asia. Me la mandó. No sabía que Marcos era él, porque yo no me gusta verlas. Entonces Lo habías visto 10 veces, Juan, puso ya. inteligencia artificial para que me lo transcriba. Entonces, esta idea de que la vida es una plataforma, esta idea de yo respeto a los robots, o sea, estas nuevas formas de relacionamiento, interfase humano-robot,
no hay que tomárselas en joda, son temas serios. Y después había una parte de la charla medio en joda donde decían, y tenés que opinar de todo, y tenés que opinar rápido, y si no opinas rápido ya opinó otro. Y No vas a decir nada de... exactamente. No vas a decir nada del dictador de Venezuela o del compañero de... Bueno. Y entonces yo me siento interpelado por dos razones. Primero, porque la verdad es que tengo la tendencia a opinar de cualquier pelotudez. Y de ¿Por 10... qué? ¿Qué sé yo? Porque tengo un problema en las barreras inhibitorias, supongo. Entonces Sí, creo que sí, Juan. hay un tema ahí que lo tengo claro, es un defecto a corregir. Bien. Es decir, en algún momento, tal vez porque frente a algunos silencios uno sobrecompensa y después ya te quedas enroscado con eso y no ejerces ese otro derecho que es a no opinar, que básicamente es uno no tiene por qué saber de todo y cuando uno opina tiene que valorar el mérito, la oportunidad, la conveniencia y el impacto de lo que va a decir. Sobre todo cuando uno tiene un rol de dirigente, si ese impacto va a ser positivo, si va a ser negativo, si estás dando una batalla que vale la pena, si no estás dando una batalla que vale la pena, si estás predicando lo bueno, lo bello y lo verdadero, o si estás generando más Likes, claro. likes o más maldad, ¿no? Y bueno, es una reflexión a mí mismo. Entonces, la historia de los monitos, esos monitos que se tapan los ojos, las orejas y la boca, que parece una cosa de indiferencia, en realidad hay una sabiduría ahí que es no estar mirando todo el tiempo a la oscuridad, no estar escuchando las murmuraciones, los chimentos, el radio pasillo. El daño que le hace el radio pasillo a nuestro campo es durísimo. O sea, el daño del chismorroceo que va desde las cuestiones morbosas de la vida personal de los compañeros hasta inventos, etcétera, tiene mucho impacto. Y después lo otro es no decir cosas chotas. Ahora, si yo fuera un ejecutor de esta filosofía, sería mucho mejor persona y mucho mejor dirigente. Estoy en un camino de aprendizaje. Gelatina no me ayuda. Pues cuando te sentís más o menos cómodo entre compañeros, ¿viste? Bueno, si Gelatina no te ayuda, ya TN directamente, no sé, La Nación Más. No, me ayudan más ellos. Porque ahí mido Vas con más. la guardia más alta. Vas con la guardia más alta, vas. Eso es un tema tuyo, Juan. Pero no te quepa la menor duda. Ah, Estoy ok. haciendo compartiendo mi intimidad con ustedes y me abriéndote. tratas así, te estoy abriendo mi corazón. ATN no llegás abriendo la puerta gritando Oli. No. No. No, Clara, ya llegás enroscadísimo. Sí. Ya llegas enroscadísimo. Escúchame, no llegamos a hablarlo públicamente. ¿Qué te pareció la respuesta de los distintos sectores del peronismo a la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández? Sé que no te gusta hacerla ni al abrocadillo, no te pregunto por Alberto, para que te salves y le tires tierra. No, preferí no hablar del tema. Es que tengo algo que decir que es muy desagradable. Podés no decirlo, podés decirlo en La Nación Más. Te puedo preguntar por otra cosa. Me quedan algunas preguntas todavía. para No, mira, dejémoslo ahí. Estoy ejerciendo el derecho a no opinar. Correctamente. Sigamos. Bien. Una demostración de madurez y de crecimiento. Madurez y de crecimiento como dirigente. Gracias. Yo que te conozco, sé que en 2 minutos lo vas a decir igual. No. Esta vez no. Esta vez no, porque ya lo hice con lo anterior, entonces ahora no voy a caer en la tentación. ¿Qué va a pasar mañana en la marcha por los jubilados? Y también, ¿qué peso tiene hoy la movilización popular frente a un gobierno que, por un lado, la reprime y por el otro lado también la desconoce como forma de acumulación política? Creo que es lo más importante en este momento. Y hay una pasividad social. ¿Por qué estábamos más movilizados durante el macrismo? Bueno, porque veníamos de un momento de alto nivel de organización y de politización. Y además, ¿vos te acordás de cuando ganó Macri era como ni en pedo puede ganar un tipo así? Y ganó Macri y había otro espíritu. Y además, la movilización real para mí empezó en la segunda mitad de Macri. Ahí empezó un poco la movilización popular masiva. Antes había movilizaciones muy masivas, pero eran de naturaleza reivindicativa. Yo creo que el peso que tiene la movilización, y mañana particularmente, es muy importante. O sea, mañana creo que lo que salga en la votación va a depender fundamentalmente de la capacidad de movilización que tenga el pueblo y de la presencia espontánea de los compañeros que no están organizados o de los ciudadanos que no militan, pero que en
me imagino que en tu barrio, en el mío, en cualquier lugar, si le pegan a tu abuelo, se pudre todo. No le pueden pegar a tu abuelo. Algunos límites hay que marcar. ¿Qué es lo que queremos? Lo de siempre, porque nuestra posición es la resistencia no violenta, una movilización firme, contundente, sin miedo, masiva, que no caiga en ningún tipo de provocación, pero que tampoco se deje intimidar por la utilización de los recursos del Estado para amedrentar a la población pacíficamente movilizada. Es decir, hay que ir con mucho orgullo, con mucho coraje, hay que ir al frente, no hay que dejarse pisotear ni amedrentar, y ojalá que haya mucha gente defendiendo un pequeño aumento para los jubilados, ¿no? Y que tiene un peso que es no dejar que sigan empobreciendo a los más débiles. Y la verdad que tengo buenas expectativas para la movilización y alguna expectativa de que los que votaron su propio proyecto les va a dar un poquito de culpa a alguno de esos que fueron ahí ser tan cagador, y que, bueno, el pueblo tiene que estar ahí para hacer la mosca en la oreja, ¿no? Tengo las últimas dos preguntas, una concreta y una un poco más falopa. Voy con la concreta primero, que es ¿cómo pensás que va a seguir esto? ¿Cómo imaginás los próximos meses, el cierre del año? ¿Pensás que va a estabilizar la economía, que va a lograr planchar el dólar, que la inflación va a seguir a la baja? ¿Qué imaginás para el futuro cercano? Siempre, todas esas preguntas que vos me haces, que son sobre todo económicas, le pregunto a Itay, ¿no? Y entonces Itay, ¿qué me contesta? Vos tenés que ir a hablar con un brujo, no con un economista. No lo sé. No tengo claridad sobre lo que puede pasar. Creo que hay una característica de esta etapa que es la imprevisibilidad. Pueden pasar un montón de cosas. Creo que hay que estar preparado para todos los escenarios, incluso escenarios de crisis institucional, que los puede haber, que no son deseables, pero son posibles. Y hay que estar preparados también para esto lo voy a decir totalmente en broma, así que por favor no lo saquen de contexto, para la guerra popular prolongada, es decir, para un periodo largo en el que tengamos que purgar nuestra culpa por todas las cagadas que hicimos durante los 4 años del gobierno de Alberto. Y cuando digo hicimos, me hago cargo, porque aunque no fui parte del gobierno, fui un promotor de ese frente y fui parte del frente de todos, y la verdad que la resultante fue muy mala y todos tenemos responsabilidades sobre eso. Entonces va a haber que purgar esa culpa y va a haber que purgar la fuerza, digamos, ¿no? Va a haber que purgar el movimiento. Eso suena horrible, pero yo estoy convencido de que tiene que haber una purga en el movimiento, y no me refiero a una purga ideológica, me refiero a una purga de la ética militante más elemental, porque hay cosas que no van, ¿no? Que estuvieron pasando y que no van, porque la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Y cuando hablo de corrupción me refiero a algo más profundo que Quedarte un vuelto. Sí, las denuncias de Carrió y cosas por el estilo. No hay que ni quedarse un vuelto, ni entender la política como un fin en sí mismo, que es lo más grave que se puede hacer, ¿no? Si no hay un sentido de propósito, si vos no te podés responder la pregunta ¿para qué hago lo que estoy haciendo? En la función pública, por ejemplo, y no con una generalidad, andá, tomate unos días, pensá para qué haces lo que estás haciendo, para qué estás trabajando en términos concretos, y volvés, ¿no? Es la pérdida del sentido de propósito. Y en eso, si no podemos lograr que el sentido de propósito colectivo se imponga sobre la típica premisa de primero la patria, después el movimiento, después los hombres y mujeres. Eso, si no podemos lograr eso, de verdad que vamos a estar jodidos y le vamos a hacer mucho daño al pueblo, y tal vez merezcamos que venga una nueva generación, o no sé, o vengan inmigrantes de Timor Oriental, nos aplasten y hagan lo que nosotros no supimos hacer. Ojalá que no, Juan. No, ojalá que no. Voy a terminar con una un poco más falopa, rara, por ahí un poco conceptual, pero sé que te gustan. Igual tenés una relación rara con las dinámicas digitales, pero ¿qué te quiero preguntar con esto? Venimos pensando bastante sobre la dinámica de la discusión política moldeada por las plataformas, que es todo like o cancelación, ¿no? Sí.
formamos parte de eso, tratamos de combatirlo, a veces nos cuesta. ¿Qué pasa? A veces nos cuesta, a veces nos pasa por arriba, pero todo es o like o cancelación, algo que Milei parece haber entendido mucho mejor que nosotros. No quiero pensar cómo se escapa a esta dinámica, porque creo que vamos muertos si tratamos de escaparle a la dinámica de la época, sino más bien me pregunto si hay manera de ponerlas a jugar a nuestro favor. La pregunta es si estás pensando qué tipo de interpelación política nos demandan estas nuevas épocas moldeadas por plataformas digitales. Bueno, yo creo que ustedes lo abordan muy bien al tema. Creo que hay que tener conciencia de algunas cosas. Primero, que las plataformas no son neutrales, es decir, alimentan una forma ideológica, individualista y chota, violenta y algo que no es bueno. Segundo, que lo cual no quiere decir que no hay que estar, pero es así. O sea, yo lo uso en ese sentido. En muchos casos es para transmitir alguna idea, en otros casos, que son los que más likes dan, es para ser parte de la cultura de la doma. Sí. Ser el domado o el domador. Y yo no quiero ser ni domado ni domador. No quiero estar con el látigo ni que me latiguen. Pero son las reglas del juego de esta mierda, que tiene perspectivas extraordinarias, maravillosas de comunicación, pero en la actualidad es una adicción, es algo que en general hace daño, por lo menos eso es lo que yo creo. Por eso la escucho con atención hasta Sara Malacara, porque ella tiene una visión inversa del tema, ¿no? Y lo que creo es que hay que tener mucho cuidado que no nos absorba. Es decir, viste que algunos pueblos indígenas decían que las fotos te chupaban el alma. Bueno, eso decían algunos pueblos indígenas. Esto tiene algo parecido. Tiene el riesgo de la caricaturización de nuestra propia esencia, nuestra propia existencia y nuestra propia militancia. Que hay que dar la militancia en esa plataforma llamada redes sociales y en esta plataforma llamada vida real, no me cabe la menor duda. Hay que hacer las dos cosas. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? No lo tengo claro. Yo lo que no quiero renunciar es a las ideas nobles que nos inspiran para caer en un tacticismo de la masificación que no necesariamente nos hace bien. Y creo que, insisto, no sé si creo o deseo que la coherencia y la profundidad del contenido no sean una cuestión ni sectaria ni excluyente, que no se conviertan en una cuestión de minorías. Y la verdad es que, viendo un poco cómo anda la política hoy y los niveles de imagen en nuestro campo, los que estamos mejorcitos somos todos compañeros o compañeras que trabajan con el contenido y que no con el oportunismo político. Digamos, no, eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, ser consecuentes y adaptar a la plataforma nuestras ideas y no que la plataforma moldee nuestras ideas. Ponele. Gracias, Juan. ¿Está bien lo que dije? Sí, es una respuesta. Es una respuesta. Es una respuesta. ¿Venís antes de fin de año? Te invito una vez más. ¿Venís en diciembre? Yo vengo cuando quiera, me gusta venir. Bien. La paso bien. ¿Tenés una sección en Gelatina el año que viene? Me estás comprometiendo. Sí. ¿Una vez cada 15 días? Podemos pensarlo. Bien. Podemos pensarlo. Bien. ¿Crees que haya un operativo clamor que le pida a la comunidad que te firme el muro, algo de eso? ¿O no va a determinar la decisión? Que la comunidad milite. ¿Sabes que quiero que los columnistas políticos sean políticos, dirigentes, pensar la política con compañeros? Está bueno. Tenías algo para decir y no lo dijiste, ¿no? Estoy viendo qué tenía para decir. Esto. No, que los que se puedan sumar a las brigadas que estamos haciendo de trabajo solidario en salud, en educación, en distintas actividades se sumen. No tienen que pagar nada, solamente poner su corazón. No sé, fíjense en internet, porque no entiendo bien lo que me dice acá. ¿Querés que lo diga yo? Sí. Tengo algo yo. Dale. El 20 de septiembre se va a conmemorar en el Vaticano los 10 años del primer encuentro mundial de movimientos populares con el Papa Francisco. Ok. Diálogo del que salió la agenda de Tierra, Techo y Trabajo. Vas a participar del panel junto a Joao Pedro Estédile, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y Xaro Casteló, Movimiento Cristiano de España, como fundadores del encuentro.
Va a haber un mensaje del Papa. Me pidió Valeria si podíamos mencionarlo. Error de Valeria. Pero me sirve para esto. A ver, se cumplen 10 años del primer encuentro. Yo tenía un vínculo en ese momento, lo sigo teniendo, con el cardenal de Ghana, Turkson, que era el prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Ahora es un amigo que es canadiense, checo-canadiense, que se llama Cherny. Yo interactúo con ellos, no con el Papa, para la organización de esto. Colaboré en la organización de los primeros 3 encuentros, del encuentro que se hizo en la pandemia, y estoy colaborando con este tema. Pero para mí es muy, muy importante que eso no se lea en la clave de la política local. Ok. Es decir... El Papa con Grabois. Claro. Y qué difícil, Juan. Sí, lamentablemente el Vaticano saca un documento o una newsletter, no sé cómo se dice, donde me nombran y aparece eso. Y a mí me hace sentir mal porque de alguna manera desdibuja la importancia del mensaje del Papa Francisco. Yo les recomiendo mucho, 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 mucho a todos. Lean los documentos del Papa, lean los discursos que hizo en su gira asiática, que todavía está ahí, ¿no? Un hombre de esa edad que tiene una energía tan extraordinaria para poder sostener ese ritmo de trabajo. Y lean los discursos de los movimientos populares. Todo lo demás también es radio pasillo, es faranduleo, es chorulaje, y no es lo esencial. Lo esencial está en el mensaje, y creo que nosotros, como campo político, los movimientos populares, el movimiento obrero, nos tenemos que nutrir mucho de ese mensaje, porque es una verdadera actualización de la doctrina social humanista que se aplica acá, se aplica casi universalmente, pero que está muy arraigada en nuestra identidad cultural. Así que yo voy a estar ahí porque integro el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. No es que me voy a juntar con el Papa ni ninguna cosa por el estilo, digamos, ¿no? Y todas las cagadas que yo hago, no se puede responsabilizar a nadie más que a mí mismo, y tal vez a vos o no, a Marcos o a la gente que me pone en estas posiciones. Pero viste que te cagué y no dije lo que iba a decir. Bien. De lo de Alberto. Bien. Lo sacaste vos ahora. Terminemos acá. Juan, te volvemos a invitar en diciembre y queda de parte de Felipe el trabajo de convencerte para que el año que viene tengas una columna, una sección en Gelatina. El que tiene una columna es el profe Barrios. Vamos a hablar de economía ahora en la recta final del programa, a 9 meses del gobierno de Milei. Balance, un poco de números, un poco de malas noticias probablemente también. Juan Grabois, muchas gracias. No, a vos, y que sigan siendo felices y que transmitan esa felicidad que tienen a todos nosotros que estamos un poco necesitados. Nos vamos escuchando un amigo tuyo, Andrés Calamaro, haciendo Loco. Me preparo un mate que tomé uno en toda la tarde y me quedo charlando con el profe Barrio de Economía hasta las 4. Dale.